adaptativo. Vamos a ver el sistema inmune adaptativo. Cada una de las células, componente y función. Entonces, sistema inmune innato ya lo conocemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tenemos en el sistema inmune adaptativo? ¿Qué tenemos acá? Bueno, en el adaptativo vamos a tener de igual forma algunas características. Y dentro de estas características, número 1, tenemos que precisamente es adaptativo al entorno, al proceso de evolución, y eso significa que su respuesta, que es a base de los anticuerpos, debe de ser altamente específica. O sea, yo sé que es redundante ahorita, porque dice sistema inmune adaptativo, otros se le llaman adquirido. No me gusta adquirido, porque es como decir, yo voy a adquirir un control. O sea, ¿cómo? Tengo que adquirirlo de algún lado. De ir a la tienda por un control, aquí tengo que ir a algún lado para que me den componentes de este sistema adaptativo. Se le empezó a llamar así, adquirido. Después trataron de entender a lo siguiente, es adquirido porque obviamente esto que es bien importante, lo adquirimos de quiénes. De mamá y papá. Así es decir, este sistema inmune adquirido de padre, madre, madre, padre, precisamente es aquel que bajo el entorno en el que se desenvolvieron los papás, porque es genética pura esto, nosotros lo traemos. Es decir, que nuestro sistema inmune adaptativo es 50% de quién. ¿Sale? Es un 50. Si tú crees que tú estás haciendo ese sistema inmune, te equivocas. Es heredable. Por eso dijeron adquirido. Entonces, ¿de quién lo adquiero? De papá y de mamá. El término que después se dijo, adaptativo. ¿A quién? Al entorno y evolución. Entonces podemos heredar los anticuerpos de nuestros padres al nacer. Por ejemplo, si nuestra madre se enfermó de algo. No, dilo. Es que ahorita hablar está bien interesante esa idea, pero es cómo me gustaría tenerlos en otro curso ya, digamos, un poco más avanzado, porque esta es genética pura. Termina tu idea. Ajá, entonces, por ejemplo, pueden adquirir por las células los anticuerpos que ellos tienen. Sí y no. ¿Por qué? Desde lo más fácil. A ver, si nosotros heredamos, tú me dices, nuestros anticuerpos y nuestros anticuerpos que sí pertenecen a este adaptativo, nosotros decíamos, para llevar a cabo a la formación de un anticuerpo, esto lo vamos a repasar hasta que se les quede al 100. Uno, debe de haber un proceso de ¿qué? Exacto, que ya después volveremos a desglosar completamente. Si hay fagocitosis, se destruye al antígeno. 2, debe de haber una presentación de un fragmento de ese antígeno. Lo voy a super resumir, esto ya lo voy a ir cada vez analizando y tenerlo fresco. ¿Qué significa? Yo les decía que lo destruya, que se formen ¿qué? Fragmentos de esa bacteria, virus, hongo, parásito. ¿Cómo se le llamaban? Si hay fagocitosis, hay formación de esos fragmentos que ya lo deben de tener en la cabecita, son llamados epitopos. Enséñenme una foto de la clase pasada donde puse esto, y si no está, me cae, que les doy punto 5. No está. Si está, les No bajo. está. No lo puso. A ver, si no me lo enseñan en 5, pues no luego toman fotos. 5, 4. Yo no te tomo, Yo quiero ver 3, 2, 1, 0. Pues lástima. Nos la perdimos.
fragmentos. O sea, sí puse fagocitos. Puso un Pac-Man, no sale ahí. Pues no me lo enseñaron en su seguro. Pero acá no está Epitopos. fagocitos. ¿Y a poco no les expliqué algo de fagocitos? Acá viene en este esquema, viene homeostasis, sueños, con lo que empecé. A ver. ¿Ya ven? Entonces no les puedo creer. Bueno, a esos fragmentos se les llama epítopes. Pues no está, pero como no me lo enseñaron. Siempre graban y toman fotos, lo deben de tener ahí. ¿Yo qué? Bueno, a esos fragmentos que están en esta imagen se les conoce como Epítopes. ya lo saben, vamos a subrayar, pregunta de examen. ¿Cómo se le llama a los restos, fragmentos de la fagocitosis? Epítopes. Epítopes, ahí está. Ahí está. Una vez que se formaron esos epítopos número 3, tiene que haber una presentación de esos ¿qué? Epítopes. ¿A quién se le presentan? Número 4. Al linfocito T. Al linfocito TH, que se llama, ya lo saben hoy, helper o CD4. Y ese helper o CD4, número 5, ¿sí?, debe de liberar las famosas citoquinas o citocinas o interleucinas 5, y las interleucinas se unen al receptor de interleucinas del linfocito B. 6. El linfocito B va a diferenciar una célula plasmática, y la plasmática 7 produce ¿qué? La plasmática produce proteínas. Exacto, es que realmente esas proteínas se combinan y son glucoproteínas ya llamadas, muy bien, anticuerpos. El doctor hace rato complementó y me dijo los otros dos sinónimos de anticuerpos. Hoy sabemos que un anticuerpo también es llamado una inmunoglobulina, por eso es IG, inmunoglobulina, y también puede ser llamado gamma, este es gamma, alfabeto griego, gamma globulina, y luego les explicaré por qué. ¿Sale? La doctora Lorena me dice ahorita, esto lo heredamos, o sea, yo nazco con anticuerpos de papá y de mamá. Sí de mamá, pero ojo, sí de mamá, porque esos anticuerpos te los va a pasar de ella, o sea, no son tuyos, son de ella por placenta. Con la lactancia. Y ante la primera vez que tu boca está en contacto con su pecho y se libera esa leche, que es el calostro, te pasa anticuerpos. Pero son de mamá, no son tuyos. Por lo tanto, si mamá se enfermó en los últimos, pero ahí va la última, 3 meses en contra de Streptococcus pneumoniae, ella te pasó a ti esos anticuerpos. Y si tú al nacer estás en contacto con Streptococcus pneumoniae, ¿te defienden sí o no? Sí. Pero ¿qué crees? Después de ese tiempo, no trabajaron tus células, te defendieron los anticuerpos de mamá. Y esos anticuerpos no son eternos, se van a los aproximadamente 6 meses. Si te vuelves, o si tú vuelves por descuido, ambiente, estar en contacto con ese neumonía, ¿te enfermas sí o no? Sí. ¿Pero por qué? Porque eran los anticuerpos de quién, no eran tuyos. A menos que se induzca en ti formación de anticuerpos que ya tus células van a producir. ¿A través de qué? Vacuna. Así es. Hay que vacunar al niño.
que le dé una cierta respuesta, pero ahora sí ya vacunándolo, él ya va a producir sus propios ¿qué? Y esos ya van a generar ¿qué? Memoria. Así es. Entonces en tu respuesta hay que tener mucho cuidado. Yo adquiero anticuerpos de mamá, sí, pero son de mamá. Pero ¿qué crees? La información genética para producir a tus células, tus receptores, realmente nunca es de nosotros. Es heredada. Por eso parece tonto y se los he dicho. Yo hoy día, te lo juro, no es tanto que busques, y en los chicos, o sea, ustedes, es decirles, de verdad, busquen, si alguien feo, pero es genéticamente así, tenga una buena estabilidad. Porque también les heredan el sistema ¿qué? Inmune. Y es que en mi familia hay una persona que desarrolló artritis, fiebre reumática, inmunodeficiencias. Pues también estás cargando con esa probabilidad. Sistema inmune, ¿estamos de acuerdo? Aguas. Entonces la realidad es que adquirimos el material genético de mamá y de papá. Por lo tanto, nuestro sistema inmune es heredado. De repente, y esta sí es una tarea, fuera de relajo, todos tienen que buscar una película en Netflix. No tengo. Lo que los trata de poner a ver esta película, si nada les parece. Se llama... Bueno, de hecho, véanse dos, porque están muy buenos. La primera ya es viejita, Dustin Hoffman, René Russo, que ni siquiera deben conocer a sus actores, búsquenla. Y se llama Epidemia. Esta de Epidemia es de 1900. Y cuando la vean, se van a matar de dado. Alguien de la familia se infecta y se enferma. Hay obviamente niños en esa familia, pero ¿qué crees? La mamá se muere, el papá no. El hijo que trae la carga genética de la mamá, ¿qué crees que le pasa? Y la hija que tiene la carga genética de él, no se muere. Y ahí viene la explicación de que el sistema inmune sí se hereda. Y obviamente hay genes que son dominantes y genes que son recesivos. Eso también aplica al sistema inmune. ¿Por qué se los comento? Con la famosa viruela del mono. Puede haber gente que tal vez, si es que no hablamos viruela del mono, y hubiéramos estado en contacto con el virus de viruela humana durante 100 años, ese sistema inmune se seguiría ¿qué? Heredando. Por lo tanto, ¿tú crees que si ahorita hubiera un boom de viruela, hubiera personas que estuvieran inmunes? Sí. Porque el sistema inmune se queda. Sí. Pero conforme pasaron generaciones y se erradicó ese virus, ya no hubo información genética que se quede. Por lo tanto, cuando hablamos de memoria a nivel de esto, se perdió. Por eso el miedo de que exista una nueva bacteria o virus y que obviamente te cause una enfermedad que de veras nos dé en la torre. ¿Por qué no nos debimos de haber asustado tanto con COVID? Porque es un virus que ya ha existido, es decir, el coronavirus no es que fuera nuevo, el coronavirus ya existía, que se mezcló con el material genético de animalitos, eso fue diferente, pero ese virus ya existía. Este amigo, viruela, si es que regresa recombinado con animales de los humanos, persines, todo. ¿Vale? Pero hasta ahorita creo que todo va muy tranquilo, ya está la vacuna. Y no se asusten. Ahí sí, para que vean, sería un confinamiento, pero que no verías a nadie en la calle porque se estarían muriendo luego a los 2-3 días. Llenos de pústulas, así todos. ¿No han visto una imagen? Se los voy a mandar más. ¿Sí? ¿Ya? No, de veras no saben. Mándela. El chiste de esto que les platiqué y que está ahí es herencia del sistema inmune. Y la otra es, si apareciera una nueva enfermedad causada por algún microorganismo infectocontagioso, transmisible por agua, alimento, aire,
que no tuviéramos, gracias a los papás, herencia, material genético para formar células receptores, madres, haría caña. Por eso se puede decir que es heredable. En HBO debe de estar contagio y epidemia, las dos. Pero la de contagio todavía no la tengo. Prime, bueno, Amazon Prime. Hoy ya en todas las plataformas lo deben de tener. Y si no, pues júntense o ven que hacen. Sí, ¿no? Ah, no, pero es de 1900. 20 minutos y ya. Ah, entonces sí. Es con Morgan Freeman, ¿no? Es con... Sí es. Bueno, ahí les va. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es sí, y hay que entender el cómo en no. De decir que en algún momento nosotros perdemos todo aquello que los papás hicieron, en este caso la mamá, para transmitirle anticuerpos placenta y calostro. Pero después de que pasan 6 meses perdemos esa defensa y el niño empieza a formar sus propios anticuerpos de acorde a la herencia de ese material genético. Bueno, entonces, adaptativo al entorno evolución es una de sus características. 2, y aquí lo tenemos, debe de tener memoria. Aquí sí debe de haber memoria. Memoria inmunológica. Siempre se debe de formar en base a esto. Estos son los pasos para formar la memoria inmunológica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la memoria? Tener células que son llamadas con información genética para producir ¿qué? Y que ante la siguiente exposición vuelvas a formar ¿qué? De forma rápida para que no su respuesta es lenta. Respuesta lenta. ¿Por qué lenta? Ahorita se los voy a explicar en una gráfica y esto es algo que ustedes vivieron ahorita con COVID, lo van a entender mucho mejor. Entonces, no, digo, respuesta lenta siempre genera memoria, ¿sí? Adaptativa al entorno por el proceso evolutivo y cuarta y última, es altamente específica. Específica, ¿cómo lo justificamos? Obviamente por receptores. ¿Receptores de quiénes? De los linfocitos B y de los linfocitos T. Obvio, el B y el T tienen esto. ¿Y estos qué son? Pues le llamaron BCR y TCR. ¿Qué significa BCR? Pues receptor de célula B, o sea, linfocito B, y este es el receptor de célula linfocito T. Ahí está. Entonces, esos receptores son altamente ¿qué? Obviamente la respuesta que se va a dar es de modo lento. Y lento porque obviamente no es de meses, es de días. Siempre debe de haber una memoria que es a base de ¿qué célula? Plasmática. Memoria, ponemos célula plasmática y obviamente es de un proceso del entorno que hemos ido adaptando para evolucionar, para mejorar. Si el microorganismo cambia y evoluciona, pues también nosotros, si no él nos iría ganando. ¿Vamos de acuerdo? Esas son sus características. Ahora, vamos a explicar el caso de lento, días. Y entonces se habló de cómo podíamos entender esa interacción a través de un antígeno, algo desconocido, con nuestro cuerpo. Y para ello hay algo que se llama curva de respuesta inmune. ¿Sale? Curva de respuesta inmune.
Aquí lo que yo voy a entender es en la parte de abajo están los días partiendo desde el 0, ¿sí?, hacia el 7, hacia el 14, hacia el 21 y obviamente hacia el 28, o sea, un mes. Un mes. ¿Qué pasa cuando aquí medimos la concentración, en este caso, de los anticuerpos o también inmunoglobulinas? ¿Qué sucede? Ahí les va. Voy a poner el ejemplo. Antígeno X, el nombre que sea. Solo les pido una cosa. Esto es un modelo que se puede adaptar bajo el conocimiento de cómo responde mi cuerpo ante un virus. Si lo que yo te voy a poner tú crees que se adapta para todos los virus, para todas las bacterias, es un error. Es algo que se ha hipotetizado, se ha estado comprobando, pero que para cada virus, bacteria, hongo, parásito puede variar, ¿vale? Cuando entra mi antígeno X, por eso no pongo un nombre en específico, se dice que mi sistema, a través de esta respuesta, no va a ser inmediato, o sea, desde que se fagocita, bueno, diría, desde que se reconoce, a lo mejor aquí 0, el punto 0, ¿cuál sería? El reconocimiento. Hay que reconocer a quién, al antígeno, a lo extraño. Eso sí lo puse, segurísimo, en los mapas pasados. Antígeno extraño. Ya que se reconoció, debe de haber ¿qué? ¿Formación de qué? Epítopes. Perdón, acento. Epítopes, epítopos, es lo mismo. Debe de haber presentación del epítope ¿a quién? Linfocito T helper. Este debe de liberar ¿qué? Esas citoquinas o interleucinas, ¿a quién se deben de unir? Receptor de interleucinas del linfocito. El linfocito B debe de formar una célula y la plasmática ya produce ¿qué? O sea, ¿creen que eso se dé en horas? Eso es en días. Lo que pasó con coronavirus, que pudiera ser el ejemplo, es, y te decían, hay que ver y hacerte una prueba de anticuerpos si querías a los 7 días. ¿Por qué no al día 1? En un día no pasa todo esto hasta que se formen anticuerpos. Nos llevábamos de 7 a 10 días. Lo que sucede es que aquí entra el antígeno y una vez que estamos en contacto, todas mis células, que es lo que yo puse ahí, empiezan a activarse y eso conlleva a lo que en esta curva va a ser esto. ¿Vale? Es decir, que más o menos al día 7 pudiéramos encontrar en la gráfica ya un 50% de anticuerpos. O sea, aquí es formación de anticuerpos, al 50%. Realmente al día 14 ya encontraríamos a lo mucho un 75% de anticuerpos formados. Esto se le llama respuesta primaria. ¿Vale? En esta respuesta primaria, ¿qué tipo de anticuerpos se deben de formar? Esto yo lo voy a ver, créanme, más adelante. Pero para explicar ello, sí necesito que sepan que anticuerpos va a haber 5 tipos o 5 ¿qué? Clases de anticuerpos. ¿Cuáles son? La famosa IgA, la famosa IgM, anticuerpos A, anticuerpos M, anticuerpos D, anticuerpos E y anticuerpos G. O inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas D, inmunoglobulinas E, inmunoglobulina G. O gamma globulinas A, bla, bla, bla. Es lo mismo. ¿Vale? Hay 5. Los que casi siempre están funcionando en respuesta
a bacterias virus, ¿quiénes van a ser? La M y la G. Principalmente formados versus es en contra de quiénes? Bacterias y virus. Cuando entra la bacteria X, virus X, en un aproximado, en una respuesta primaria de 14 días, ya debo de tener una buena concentración de inmunoglobulina o anticuerpo M. Pero hasta los 14, un 50% está a los 7 días. Por eso cuando decíamos COVID, las mejores pruebas para determinar si ya había anticuerpos, que eran los M, eran entre los 7 y los, tal vez 10 días. La curva dice que después de que se formaron esos anticuerpos, como es una respuesta primaria, pueden estar ya presentes y quedarse en nuestro cuerpo, pero realmente en un nivel muy basal que pudiera ser un 25% al cabo de un mes. Por eso la gente decía, oye, ya me enfermé, la libré, pero les valía madre, porque yo sí conocía a varios que dije, Dios, y yo sé que lo que voy a decir está mal, pero dices, gente que trabajaba para que sus hijos vivieran, que le echaba ganas, y gente que se iba de vacaciones, desmadre, que no creía en esto, se enfermaba 2 o 3 veces y salía. Yo conocí de veras en San José una triste familia, historia que dije, no mames, qué pedo aquí. 2 niños quedándose solos, primero ingresó la mamá, se quedó, después el papá, después el tío, y te lo juro, los 2 niños, todavía se me acuerdo la piel de chico. Y otros cabrones que decían, no, es que voy de vacaciones, ¿verdad? Como si nada. Bueno, pues venimos, así es la vida. IgM, después de un cierto tiempo, queda en muy baja concentración. Por lo tanto, si se vuelve uno a exponer, es factible que digo, de acorde a qué tanta entrada de virus, tú tienes solo un 25, o sea, tienes un 75 de probabilidad de volverte aquí a enfermar. A menos que la respuesta sea muy buena, y entonces déjenla borrar aquí, ya la regué. ¿Ya anotaron eso? ¿Quieren anotar? Porque tengo que borrar ese pedacito. ¿Quieren anotar? Anoten, y yo te llamo a y con eso terminamos. Dale, borro. Necesito borrar esto porque sigue la curva. No iba a poder. Resto de la historia. ¿Qué pasa si hago un corte y supongamos yo me vuelvo a poner en contra del antígeno X, pero ahora viene combinado con un antígeno Y? A esto, para el antígeno X, ya sería una respuesta de qué tipo? ¿Primaria o secundaria? Es una respuesta, como ya entró, ya no puede ser primaria, ya es una respuesta secundaria. Pero para Y, como no había entrado Y, puede ser una respuesta ¿qué? Primaria. Muy bien, bueno. Entonces, la historia es que si entra X nuevamente, y aquí vuelvo a poner un tiempo 0, pongo aquí 7, 14, 21, 28, créanme que la respuesta ya va a ser mucho más rápida. Y yo te diría, al día aproximadamente 3, yo creo que ya le estás pegando a un 50% de la formación de ¿qué? A un día 7, obviamente ya debes de estar al 100% y sobrepasar la primera respuesta de anticuerpos. Esto debe de ser lo natural. Y esto ya se puede mantener, lo bajé muy rápido. O sea, esto sí ya se puede mantener, tal vez a un 50% o más del 50%, depende de cada uno de nosotros, hasta por 1, 2, 3, 6 meses. Por eso parece que es tonto, pero el hecho de no tener miedo, alimentarte bien, condiciones ambientales, el adquirir
adquirir microorganismos, ¿sí?, te está generando cada vez más ¿qué? Memoria. Es bueno porque no pierdes esa memoria. El ejemplo clásico es yo a lo mejor la veo a usted una sola vez. Y a lo mejor eso fue el semestre pasado, el año fuera por X razón, yo dejé de verlo. Ahorita regresas y digo, ching, ¿será o no será? Sí es, pero mi sistema inmune no lo reconoce. Aunque si hemos estado en contacto, tal vez, porque soy malo para los nombres, pero los ubico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, eso es lo que aquí les estoy proponiendo. Ahora, de una IgM, la respuesta secundaria es mejor. No quiero decir que la M sea peor, es muy buena. Ya después explicaremos esas características. Pero lo que sí te puedo decir es que en la respuesta secundaria debe de aparecer una IgG. Y esto también es pregunta de examen. Examen aquí, examen aquí. ¿Vale? Obviamente todos estos pasos son de examen. Todo ya saben que va a pasar. Vale. ¿Qué sucede? Porque aquí les puse, si es que no entrara solamente coronavirus y entra influenza, ¿qué pasaría? A lo mejor la persona se enferma y tú vas a decir, oye, pero ¿qué no ya teníamos memoria, anticuerpos que son IgG? Sí los tienes, pero ¿para quién? Para el huésped, pero para el antígeno primario, primero, coronavirus. Pero ahorita ya estamos en época de influenza. Y capaz no solo entró coronavirus, sino entró y te empiezas a sentir mal. Eso significa que si te hago un estudio y digo, oye, tú tienes anticuerpos ¿qué? IgG, pero contra el antígeno ¿qué? X. Pero tú no tienes todavía IgG ¿para quién? Por lo tanto, aquí vendría otra respuesta que si te acuerdas es muy parecida, la puse muy grande, ya más o menos así, sería una respuesta más o menos como la que aquí vemos, de tipo ¿qué? Primario, ¿para quién? Y nos llevaríamos aproximadamente los ¿qué? 14 días para formar una ¿qué? Anticuerpo de tipo M. Si esto se repitiera en una tercera ocasión con ambos dos, en teoría